Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías. Capítulo 9, versículos 1 al 6. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Habitaba en tierra de sombras de muerte, y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo. Se gozan en tu presencia, como gozan al segar. Como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opresor, el yugo de su carga. El bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madián. Porque la bota que pisa con estrépito. Y la túnica empapada de sangre. Serán combustible, pasto del fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Lleva a hombros el principado, y es su nombre. Maravilla de consejero, Dios fuerte, Padre de eternidad. Príncipe de la paz. Para dilatar el principado, con una paz sin límites. Sobre el trono de David y sobre su reino. Para sostenerlo y consolidarlo. Con la justicia y el derecho. Desde ahora y por siempre. El celo del Señor del universo lo realizará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor, toda la tierra. Cantad al Señor. Bendecid su nombre. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria. Sus maravillas a todas las naciones. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Alégrese el cielo. Goce la tierra. Retumbe el mar y cuanto lo llena. Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos. Aclamen los árboles del bosque. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Delante del Señor, que ya llega. Ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia. Y los pueblos con fidelidad. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Capítulo 2, versículos 11 al 14. Querido hermano. Se ha manifestado la gracia de Dios, que trae la salvación para todos los hombres. Ella nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, para que llevemos ya desde ahora una vida sobria, justa y piadosa. Aguardamos la dicha que esperamos y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Él se entregó por nosotros, para rescatarnos de toda iniquidad, y purificar para sí un pueblo de su propiedad, dedicado enteramente a las buenas obras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 2, versículos 1 al 14. Sucedió en aquellos días que salió un decreto del emperador Augusto, ordenando que se empadronase todo el imperio. Este primer empadronamiento se hizo siendo Cirino gobernador de Siria. Y todos iban a empadronarse, cada cual a su ciudad. También José, por ser de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para empadronarse con su esposa María, que estaba encinta. Y sucedió que, mientras estaban allí, le llegó a ella el tiempo del parto. Y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. En aquella misma región había unos pastores, que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. De repente,
un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad. Y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo: No temáis. Os anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador. El Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial, que alababa a Dios, diciendo: Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz, a los hombres de buena voluntad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, hoy la Iglesia Católica celebra a Santa Anastasia, mártir de Sirmio, quien era una de las grandes testigos de la fe, de los primeros siglos del cristianismo. Su nombre ha quedado unido al valor, a la fidelidad y a la esperanza que no se rinde, incluso cuando todo parece perdido. Nació en una familia noble del Imperio Romano, probablemente en Roma, y fue educada en un ambiente pagano. Sin embargo, desde joven conoció el mensaje de Jesucristo, y quedó profundamente marcada por su amor y por la promesa de una vida nueva. Ese encuentro interior con Cristo transformó su manera de vivir y de mirar el mundo. Anastasia fue entregada en matrimonio a un hombre pagano que rechazaba la fe cristiana. Lejos de rendirse o renegar de lo que creía, ella decidió vivir su fe con discreción, pero con firmeza. A escondidas, ayudaba a los cristianos perseguidos, especialmente a los que estaban encarcelados por confesar el nombre de Jesús. Les llevaba alimento, los curaba cuando podía y, sobre todo, los animaba a no perder la esperanza. Su caridad no era solo un gesto, sino una expresión concreta de su amor a Dios. Para ella, servir a los hermanos era servir al mismo Cristo, especialmente en aquellos que sufrían por causa del Evangelio. Esta actitud valiente despertó sospechas y pronto llegó a oídos de las autoridades. Tras la muerte de su esposo, Anastasia fue detenida y sometida a interrogatorios. Se le exigió que ofreciera sacrificios a los dioses paganos y que renunciara a su fe cristiana. Ella se mantuvo firme, consciente de que negar a Cristo era perderlo todo, incluso si con ello salvaba la vida. Finalmente fue llevada a Sirmio, en la región de Panonia, donde sufrió el martirio. Según la tradición, murió quemada viva, ofreciendo su vida como testimonio de fidelidad absoluta a Jesucristo. Su muerte no fue una derrota, sino una victoria de la fe, porque mostró que el amor de Dios es más fuerte que el miedo y que la muerte. La Iglesia recuerda a Santa Anastasia como una mujer libre, fuerte y llena de esperanza. Su nombre aparece en el canon romano de la misa, signo de la profunda veneración que los cristianos le han tenido desde los primeros siglos. Esto nos recuerda que su testimonio no pertenece solo al pasado, sino que sigue hablando hoy a la Iglesia. La vida de Santa Anastasia nos enseña que la fe verdadera se vive en lo concreto, en el servicio silencioso y en la fidelidad diaria. Nos muestra que no siempre es fácil seguir a Cristo, pero que vale la pena permanecer firmes, incluso cuando el entorno es hostil. Ella nos anima a no negociar nuestra fe y a confiar en que Dios nunca abandona a quienes lo aman. Que el ejemplo de Santa Anastasia, mártir de Sirmio, fortalezca nuestra fe y nos impulse a vivir con valentía, amor y coherencia cristiana, aun en medio de las dificultades de cada día. Por otro lado, hablaremos de la Beata María de los Apóstoles, Virgen y fundadora de las Hermanas Salvatorianas. La Beata María de los Apóstoles nació el 16 de abril de 1836 en Odenkirchen, Alemania. Su nombre de bautismo fue Teresia von Bullenweber. Creció en el seno de una familia profundamente cristiana, donde aprendió desde pequeña a amar a Dios
y a vivir la fe con sencillez y coherencia. Desde su juventud manifestó una fuerte inclinación hacia la vida consagrada. Sentía un deseo profundo de entregarse totalmente a Dios y de vivir para Él sin reservas. Después de un tiempo de discernimiento, ingresó en la vida religiosa, buscando siempre cumplir la voluntad del Señor con humildad y obediencia. Su camino espiritual la condujo al encuentro con el Padre Francisco María de la Cruz Jordán, quien había recibido la inspiración de fundar una obra dedicada al anuncio universal de Jesucristo Salvador. Teresia reconoció en este proyecto la respuesta a la llamada que Dios había sembrado en su corazón. Al unirse a esta misión, tomó el nombre religioso de María de los Apóstoles, expresando así su deseo de vivir totalmente al servicio del Evangelio. En 1888 fue cofundadora de la Congregación de las Hermanas del Divino Salvador, conocidas como Hermanas Salvatorianas. Como fundadora, se distinguió por su profunda vida de oración, su espíritu de sacrificio y su total confianza en la providencia de Dios. Nunca buscó protagonismo, sino que vivió su autoridad como un servicio humilde a la comunidad. La vida de la Beata María de los Apóstoles estuvo marcada por la cruz. Enfrentó incomprensiones, dificultades internas y problemas de salud que limitaron su actividad exterior. Sin embargo, aceptó estas pruebas con serenidad, ofreciéndolas por la Iglesia y por la misión salvatoriana. Su espiritualidad estaba centrada en Jesucristo Salvador, a quien amó con un corazón indiviso. Desde esa unión profunda con él brotaba su celo apostólico, su paciencia y su capacidad de amar incluso en el sufrimiento. Vivió oculta, en silencio, pero con una fecundidad espiritual que dio frutos abundantes. La Beata María de los Apóstoles murió el 25 de diciembre de 1907 en Roma. Fue beatificada el 13 de mayo de 1968 por el Papa San Pablo VI. Su vida sigue siendo un testimonio luminoso de fidelidad, entrega y amor total a Dios. Ella fue un ejemplo continuo vivo en la misión de las Hermanas Salvatorianas, presentes en diversos países del mundo. La Beata María de los Apóstoles nos recuerda que la santidad se construye en la fidelidad diaria, en la confianza absoluta en Dios y en el deseo sincero de que Cristo sea conocido y amado por todos. En la primera lectura, Isaías anuncia que quienes viven en tinieblas ven una luz inesperada. Un niño frágil, sin ruido ni aparato, pero portador de títulos divinos, consejero admirable, Dios fuerte, Padre perpetuo, Príncipe de la paz. En esa debilidad se esconde una fuerza indestructible. El texto se abre describiendo una situación profundamente humana. Un pueblo que camina en tinieblas y habita en tierra de sombras de muerte. No se trata solo de oscuridad visible, sino de una experiencia existencial. Las tinieblas representan el miedo, la opresión, la incertidumbre y la pérdida de esperanza. El pueblo ha vivido sometido, humillado y sin horizonte. Caminar en tinieblas significa avanzar sin rumbo, sin claridad, sin seguridad sobre el futuro. Isaías no suaviza la realidad. La nombra con crudeza, porque solo quien reconoce la oscuridad puede valorar la luz. En medio de esa situación irrumpe una afirmación decisiva. Una luz grande ha brillado. La luz no nace del pueblo, no es fruto de su fuerza ni de su organización. Es un don que viene de Dios. Esta luz no es parcial ni débil, es grande, suficiente para romper las sombras más densas. Dios no se limita a acompañar desde lejos, entra a la historia para transformarla. La iniciativa es siempre divina. Cuando el ser humano ya no ve salida, Dios abre un camino nuevo. Dios se hace presente, la oscuridad pierde poder. Esta luz no elimina automáticamente los problemas, pero cambia la manera de enfrentarlos. El pueblo sigue caminando, pero ya no a ciegas. La luz orienta, revela, da seguridad.
Este pasaje nos enseña que la acción de Dios no consiste en negar el sufrimiento, sino en iluminarlo con su presencia. La alegría y el gozo se multiplican. Es una alegría que brota de la experiencia de liberación. El profeta utiliza imágenes cotidianas para expresarla. La alegría del campesino al segar y la del vencedor que reparte botín. Son imágenes de abundancia, de recompensa después del esfuerzo, de celebración compartida. La intervención de Dios transforma la tristeza en gozo verdadero. La fe cristiana no es evasión de la realidad, sin esperanza encarnada. Dios ve a su pueblo en tinieblas y no permanece indiferente. Su luz sigue brillando hoy en medio de las sombras personales y sociales. Allí donde parece que todo está perdido, Dios sigue encendiendo luces que devuelven la dignidad y la esperanza. Dios ha roto los instrumentos de opresión, la vara del opresor. El yugo de la carga y el bastón sobre el hombro son imágenes concretas de esclavitud. No se trata solo de símbolos espirituales, sino de una realidad histórica de abuso, violencia y dominio. El pueblo ha vivido sometido por fuerzas que lo aplastan y le roban la libertad. Isaías nombra estos instrumentos para mostrar que Dios conoce exactamente aquello que hiera a su pueblo. La liberación que anuncia Isaías no es parcial ni simbólica. Dios quiebra el yugo, rompe la vara y destruye el bastón. Es una acción total. El profeta compara esta liberación con el día de Madián, cuando un pueblo débil fue liberado de un enemigo poderoso por la intervención directa de Dios. Esta referencia subraya que la victoria no depende de la fuerza, sino del poder de Dios que actúa a favor de los pequeños. La opresión no solo esclaviza el cuerpo, también aplasta el espíritu. El yugo constante termina por hacer creer al oprimido que esa situación es normal e inevitable. Dios rompe no solo las cadenas externas, también con las internas. Libera al pueblo del miedo, de la resignación y de la sensación de abandono. Esta liberación devuelve la capacidad de soñar y de reconstruir la vida. Isaías añade una imagen fuerte. Las botas de guerrero y las túnicas manchadas de sangre serán quemadas. Esto significa el fin definitivo de la violencia. No se trata solo de un cambio de gobernante, sino de un cambio de lógica. La guerra deja de ser el camino. Dios anuncia una paz que no se construye sobre la sangre, sino sobre la justicia. El fuego no destruye al pueblo, destruye los instrumentos de muerte. Dios no es neutral frente a la injusticia. Él toma partido por los oprimidos. Su salvación tiene consecuencias concretas en la historia. Donde Dios actúa, la opresión no puede permanecer intacta. Hoy también existen yugos que esclavizan: la pobreza, la violencia, la corrupción, el miedo. Isaías proclama que Dios sigue siendo un Dios liberador. El centro del anuncio de Isaías culmina con una afirmación: la liberación y la luz llegan a través de un niño frágil, pequeño, dependiente. Dios elige un camino que desconcierta la lógica. No envía primero un ejército ni un conquistador, sino un hijo dado como don. Este niño no es una carga, es un regalo. En él se concentra la esperanza del pueblo. A este niño se le confía el principado. Lleva sobre sus hombros la responsabilidad del gobierno. Pero no se trata de un poder opresivo. Los nombres que recibe describen su misión: Maravilla de Consejero, Dios Fuerte, Padre de Eternidad, Príncipe de la Paz. Cada título revela una dimensión de su identidad y de su reinado. Es consejero porque guía con sabiduría, no con imposición. Es fuerte porque sostiene al pueblo, no porque lo domine. Llamarlo Padre de Eternidad significa que su gobierno no se agota ni se corrompe. No es un poder pasajero ni interesado. Es un reinado que protege, cuida y da vida. Y como Príncipe de la Paz, su autoridad se manifiesta en la reconciliación, no en la violencia. Esta paz no tiene límites, porque nace de la justicia y del derecho.
Isaías afirma que este reino se asentará sobre el trono de David, pero lo trasciende. No es solo una restauración política, es una transformación de la historia. La justicia y el derecho serán su fundamento permanente. No habrá arbitrariedad ni abuso. El poder estará al servicio de la vida. El celo del Señor del universo lo realizará. No depende del esfuerzo ni de estrategias políticas. Es Dios mismo quien garantiza el cumplimiento de esta promesa. La fidelidad de Dios sostiene la esperanza del pueblo. La salvación de Dios tiene rostro humano y proyecto concreto. En medio de la fragilidad, Dios inaugura un reino que no termina, un reino de luz, justicia y paz que transforma la historia desde dentro. En la segunda lectura, comienza con una afirmación central de la fe cristiana. Se ha manifestado la gracia de Dios. La gracia no permanece escondida, se hace visible, cercana y accesible. Dios no guarda su salvación para unos pocos, la ofrece a todos los hombres. Esta universalidad rompe cualquier intento de exclusión. Nadie queda fuera del alcance del amor de Dios. Cuando la gracia se manifiesta, esto significa que Dios ha tomado la iniciativa. El ser humano no conquista la salvación por sus méritos, la recibe como don. Esta gracia no es pasiva, es dinámica. Trae salvación, es decir, libera, restaura y da sentido nuevo a la vida. No se limita a perdonar el pecado, sino que abre un camino nuevo de existencia. La salvación no es solo para el futuro, comienza ya en el presente. La gracia del Señor educa. No es una gracia que deja al ser humano igual, lo forma, lo moldea, lo transforma. Enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Renunciar no significa despreciar la vida, sino rechazar aquello que deshumaniza y esclaviza. La impiedad es vivir como si Dios no existiera, como si el prójimo no importara. Los deseos mundanos son aquellas actitudes centradas solo en el propio interés, en el placer inmediato, en el poder y en la posesión. La gracia no impone desde fuera, convence desde dentro. Educa el corazón para que el creyente aprenda a elegir lo que da vida. Este proceso es gradual y constante. Dios no salva anulando la libertad, la salva orientándola hacia el bien. La gracia no humilla, dignifica. Al ofrecer la salvación a todos, Dios revela que cada persona tiene un valor infinito. La fe cristiana comienza con un acontecimiento. Dios se manifiesta y se acerca. La vida cristiana no nace del miedo ni de la obligación. Nace del encuentro con una gracia que transforma. Acoger esta gracia es permitir que Dios entre en la historia personal y la renueve desde sus raíces. La gracia no solo salva, también enseña a vivir. La fe no se reduce a una experiencia interior ni a una promesa futura. Tiene consecuencias concretas en la vida diaria. La gracia impulsa a llevar desde ahora una vida sobria, justa y piadosa. Estas tres actitudes resumen un estilo de vida coherente con el Evangelio. La sobriedad no es simple austeridad material, es libertad interior. Es aprender a no dejarse dominar por los deseos desordenados, por el consumismo, por la búsqueda obsesiva de placer o reconocimiento. Una vida sobria es una vida equilibrada, donde las cosas ocupan su lugar y no se convierten en ídolos. La gracia enseña a vivir con sencillez y gratitud, reconociendo que lo esencial no se compra ni se acumula. La justicia se refiere a la relación con los demás. Vivir de manera justa es tratar al otro con dignidad, respetar sus derechos, no aprovecharse de su debilidad. La gracia no permite una fe individualista o indiferente ante el sufrimiento ajeno. Quien ha sido alcanzado por la salvación de Dios está llamado a reflejarla en relaciones marcadas por la honestidad, la solidaridad y la responsabilidad. La piedad expresa la relación con Dios. Es vivir en referencia constante a Dios, reconociendo su presencia en lo cotidiano, confiando en Él y dejándose guiar por su voluntad. La gracia enseña a integrar fe y vida,
oración y compromiso, culto y coherencia. Esta forma de vida se vive ya desde ahora. No se pospone para un futuro ideal. La salvación que esperamos comienza a manifestarse en el presente. Cada decisión, cada gesto puede convertirse en espacio donde la gracia actúa. La fe cristiana es concreta. No se mide solo por palabras, sino por un estilo de vida transformado. La gracia no encierra al creyente en sí mismo. Lo envía a vivir de otra manera en medio del mundo. La vida cristiana, según San Pablo, se vive en tensión entre el presente y el futuro. Mientras vivimos de manera sobria, justa y piadosa, aguardamos la dicha que esperamos y la manifestación de la gloria de Jesucristo. La esperanza no es evasión, es motor. El creyente camina, con la mirada puesta en el cumplimiento definitivo de la salvación. Esta espera no es pasiva, es activa y comprometida. La manifestación de la gloria de Cristo es la certeza de que la vida tiene un destino. No camina hacia el vacío ni hacia el fracaso. Jesucristo es presentado como el gran Dios y Salvador. Esta afirmación refuerza la identidad divina de Cristo y el fundamento de la esperanza cristiana. Él no es solo ejemplo, es Señor y Salvador. Cristo se entregó por nosotros. La salvación tiene un precio. La entrega total de Jesús fue una donación real de su vida. Esta entrega tiene un propósito: rescatarnos de toda iniquidad. El rescate implica liberación. Cristo rompe las cadenas de pecado que esclavizan al ser humano y lo alejan de su verdadera vocación. Además, Cristo purifica para sí un pueblo de su propiedad. Esta expresión no indica posesión opresiva, sino pertenencia amorosa. El creyente no se pertenece solo a sí mismo, pertenece a Cristo, que lo ha rescatado. Esta pertenencia da identidad y sentido. Ser pueblo de Dios significa vivir desde una relación de alianza y fidelidad. Este pueblo está dedicado enteramente a las buenas obras. La salvación no termina en el perdón, se expresa en una vida fecunda. Las buenas obras no son un añadido opcional. Son fruto natural de una vida transformada por la gracia. No nacen de la obligación, sino del agradecimiento. La fe cristiana une esperanza, redención y compromiso. Cristo se entrega, purifica y envía. La vida del creyente se convierte así en respuesta concreta a un amor que ha sido recibido y que busca manifestarse en obras de bien. En el Evangelio de hoy, nos alegramos juntos por el nacimiento de Jesús, el regalo más grande que Dios nos ha dado y la luz que viene a iluminar nuestra vida. Como comunidad, queremos desearte de corazón que el niño Jesús nazca de nuevo en tu hogar y en lo profundo de tu corazón, llenándolo de paz, de fe, de esperanza y de un amor sincero que transforma. Que esta Navidad sea un momento para encontrarte con Cristo, de una manera sencilla y verdadera, dejando que su presencia renueve tu alegría y fortalezca tu gratitud. Que Dios te bendiga siempre. Feliz Navidad y un año 2026 lleno de su gracia. Ha llegado la redención de la humanidad. Así como el sol disipa las tinieblas con el amanecer, la presencia del niño irrumpe en la oscuridad del pecado, del mundo y del demonio para señalarnos el camino. Este momento extraordinario en la historia de la salvación marca el cumplimiento de las antiguas profecías, que anunciaban la venida del Mesías esperado por generaciones enteras. Los patriarcas y profetas del Antiguo Testamento aguardaron con anhelo este día glorioso, cuando el cielo se uniría con la tierra, y Dios mismo se haría hombre para habitar entre nosotros. Hoy también nace la esperanza para cada uno de nosotros, especialmente para quienes se sienten perdidos, porque su luz nos revela la verdad de nuestra existencia. En medio de nuestras dificultades, angustias y preocupaciones cotidianas, la Navidad nos recuerda que no estamos solos ni abandonados. El Emmanuel, que significa Dios con nosotros, ha descendido del cielo para caminar a nuestro lado,
para comprender nuestras luchas y para ofrecernos su mano salvadora. Esta luz que nace en Belén no es simplemente un símbolo poético, sino la presencia real y tangible del amor divino que se manifiesta en forma humana. La Navidad celebra la presencia transformadora de Cristo, quien ha venido a salvar el mundo. No vino con ejércitos ni con poder terrenal, sino con la humildad de un niño indefenso, enseñándonos que la verdadera grandeza reside en el servicio, en el amor desinteresado y en la entrega total. Su nacimiento inaugura una nueva era para la humanidad, donde las cadenas de pecado pueden ser rotas y donde cada persona, sin importar su pasado o sus errores, puede encontrar perdón y reconciliación con Dios. Este niño que contemplamos en el pesebre es el mismo que crecerá para proclamar las bienaventuranzas, sanar a los enfermos, perdonar a los pecadores y, finalmente, entregar su vida en la cruz por amor a nosotros. Vivamos este día en fraternidad, dejando que el espíritu navideño nos reúna y nos invita a compartir en familia. La Navidad no es solamente una fecha en el calendario, sino un estado del corazón, una disposición del alma que nos impulsa a abrirnos a los demás, a tender puentes donde hay divisiones y a sembrar paz donde reina el conflicto. Esta alegría auténtica nos capacita para enfrentar los desafíos de la vida con valentía, para perdonar las ofensas con generosidad y para amar incluso cuando resulta difícil. Es importante que en esta Navidad renovemos nuestro compromiso de seguir a Cristo, de escuchar su palabra y de poner en práctica sus enseñanzas. El nacimiento del Salvador no sea solamente un recuerdo histórico, sino un acontecimiento que se renueva en nuestro corazón cada día, haciéndonos nuevas criaturas, llenas de esperanza y dispuestas a hacer luz para los demás. La madre de Jesús era una mujer sencilla de pueblo, noble de corazón y con una fe ardiente en Dios. María, la Virgen de Nazaret, representa el modelo perfecto de la disponibilidad ante la voluntad divina. Su sí pronunciado ante el ángel Gabriel abrió las puertas de la salvación para toda la humanidad, a pesar de no comprender completamente el misterio que sobraba en ella. Confió plenamente en la palabra de Dios y se entregó sin reservas al plan divino. Su humildad, su pureza y su obediencia la convirtieron en el vaso escogido para traer al mundo al Salvador. María no buscaba honores ni reconocimientos. Era una joven desconocida en un pueblo pequeño, pero su corazón estaba dispuesto a servir al Señor con total entrega. Su padre adoptivo, un humilde carpintero de pueblo, reflejaba también esta vida de modestia. José, el esposo de María, es un ejemplo extraordinario de fe silenciosa y obediencia incondicional. Aunque el Evangelio no registra ninguna palabra suya, sus acciones hablan elocuentemente de su carácter noble y su profunda relación con Dios. Cuando recibió en sueños la revelación del misterio de la Encarnación, no dudó en acoger a María y al niño que llevaba en su vientre, a pesar de las incomprensiones y críticas que esto pudiera acarrearle. José fue protector de la Sagrada Familia, el trabajador honrado que con sus manos callosas y su sudor cotidiano proveyó el sustento para Jesús y María. En su taller de carpintería, Jesús aprendió el valor del trabajo, la dignidad del esfuerzo y la importancia de la responsabilidad. José enseñó con el ejemplo, mostrando que la santidad no está reservada para acciones extraordinarias, sino que se vive en el cumplimiento fiel de los deberes ordinarios. Jesús, hijo de una familia de escasos recursos, conoció desde su nacimiento lo que significa carecer de lo necesario. En este tiempo sagrado, estamos llamados a reflejar en nuestras vidas el amor que Dios nos ha manifestado. Si Él no dudó en entregar a su Hijo único por nuestra salvación, nosotros no podríamos negarnos a compartir nuestro tiempo, recursos. El misterio de la Encarnación nos revela también la dignidad infinita de la persona. Cuando Dios decide hacerse hombre, eleva nuestra naturaleza a una dignidad inimaginable.
Ya no somos simplemente criaturas, sino hermanos y hermanas de Cristo, llamados a participar en la vida divina. Esta verdad debe transformar la manera en que nos vemos a nosotros mismos y a los demás. Cada persona que encontramos, cada rostro que contemplamos, lleva en sí la imagen de Dios y merece nuestro respeto, nuestra consideración y nuestro amor. En esta noche santa, recordemos también a quienes sufren, a los que están solos, a los enfermos, a los que lloran la ausencia de seres queridos, a los que no tienen hogar ni familia con quien celebrar. El nacimiento de Cristo es para ellos especialmente, porque Él vino a consolar a los afligidos, a levantar a los caídos y a dar esperanza a los desesperados. La alegría de la Navidad debe penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser y transformarnos desde adentro. No se trata de una alegría vacía o pasajera, sino de aquella paz profunda que proviene de saber que somos amados infinitamente por Dios, que nuestra vida tiene un sentido trascendente y que, a pesar de todas las adversidades, podemos confiar en la providencia divina, el Creador del universo, aquel por quien fueron hechas todas las cosas. Eligió nacer en la pobreza más absoluta. No tuvo un lugar digno para nacer, ya que sus padres no contaban con los medios económicos para ofrecerle las comodidades con las que nacen los reyes, mientras los poderosos de este mundo nacen en palacios suntuosos, rodeados de lujos y atendidos por sirvientes. El Rey de Reyes vino al mundo en un establo, entre animales, sin más abrigo que el calor de un buey y una mula. Esta elección divina no fue accidental ni forzada por las circunstancias, sino una decisión deliberada de Dios para enseñarnos que los valores del reino de los cielos son completamente diferentes a los valores del mundo. Su familia no encontró a nadie que los acogiera en su casa, ni tampoco había lugar para ellos en la posada pública. Esta situación nos recuerda cuántas veces cerramos nuestras puertas al Señor, cuántas veces preferimos nuestras comodidades a la generosidad, cuántas veces decimos no hay lugar para Dios en nuestras vidas. Los habitantes de Belén, ocupados con sus propios asuntos y preocupaciones, no reconocieron la grandeza que pasaba ante sus ojos. Perdieron la oportunidad de acoger al Salvador, porque sus corazones estaban llenos de otras cosas. Y es que muchas veces no llenamos nuestras vidas de ocupaciones, entretenimientos y preocupaciones, hasta el punto de que no quede espacio para lo realmente importante. Jesús nació en la humildad más profunda, en un lugar sencillo y desprovisto, teniendo como cuna una humilde batea, el pesebre, ese recipiente donde se colocaba el alimento para los animales. Se convirtió en la primera morada del pan de vida bajado del cielo. ¡Qué imagen tan poderosa y llena de significado! Aquel que se entregará como alimento espiritual para la humanidad en la Eucaristía. Comienza su vida terrena recostado en un comedero. La paja que servía de lecho al niño Jesús contrasta dramáticamente con la majestad divina que en él habitaba. Los ángeles que adoraban su trono celestial ahora contemplaban como su rey yacía en la pobreza más absoluta, y sin embargo, su adoración no disminuyó, porque reconocían que la grandeza de Dios se manifestaba precisamente en esta humillación voluntaria. A muchos nos resulta difícil entender cómo el Salvador del mundo pudo venir al mundo en tales condiciones. Nuestra lógica nos dice que alguien importante debe nacer rodeado de honores, que un rey debe hacer su entrada triunfal con pompa y ceremonia. Pero Dios no piensa como nosotros pensamos, ni actúa como nosotros actuaríamos. Su sabiduría supera infinitamente la nuestra, y sus caminos son completamente diferentes a los nuestros. La humildad del nacimiento de Cristo es una lección permanente para todos nosotros, una invitación a revisar nuestras prioridades y nuestros valores. Nos enseña que la verdadera grandeza no está en acumular riquezas, poder o prestigio, sino en el amor, en el servicio y en la entrega generosa de uno mismo.
Sin embargo, esto nos enseña que Él quiso hacerse uno de nosotros, tomando nuestra pequeñez para comprendernos plenamente y brindarnos su ayuda de la mejor manera. Cristo no vino como un visitante distante, que observa desde lejos nuestros sufrimientos, sino que se sumergió completamente en nuestra condición humana, experimentando desde el primer momento lo que significa ser vulnerable, depender de otros y carecer de lo básico. Conoció el frío de la noche, el hambre, la sed, el cansancio, la incomprensión y, finalmente, el sufrimiento y la muerte. Por eso puede compadecerse verdaderamente de nuestras debilidades, porque las experimentó en carne propia. No hay dolor humano que le sea ajeno, no hay lágrima que no comprenda, no hay sufrimiento ante el cual permanezca indiferente. Este niño que hoy contemplamos es el mismo que años después entregará su vida en la cruz, por la salvación de toda la humanidad. El pesebre y la cruz, el principio y el culmen de su misión redentora, están íntimamente unidos. Ya desde su nacimiento, Jesús inicia el camino de la entrega total. Los pañales que lo envuelven prefiguran el sudario, que cubrirá su cuerpo en el sepulcro. El pesebre de madera anuncia el madero de la cruz. La humildad de Belén prepara el camino para el sacrificio del Calvario. Todo en la vida de Jesús está orientado hacia ese momento supremo en que, elevado en la cruz, atraerá a todos hacia sí y consumará la obra de la redención. Pero para llegar a la gloria de la resurrección, primero debió pasar por la humillación de la cruz. Así como para llegar a ser reconocido como Rey del universo, primero debió nacer en un establo. Es significativo que el buen pastor que acaba de nacer fuera anunciado primero a los pastores de aquella región. Los pastores, situados en los márgenes de la sociedad judía de aquel tiempo, fueron los primeros en recibir la buena nueva de la salvación. Dios no eligió manifestar el nacimiento de su Hijo a los sumos sacerdotes en el templo de Jerusalén. Esta elección divina no fue casual, sino profundamente simbólica y reveladora del carácter de la misión de Cristo. Ni a los escribas y doctores de la ley que pasaban sus días estudiando las Escrituras, ni a los poderosos que gobernaban en Jerusalén o Roma. En cambio, escogió a estos hombres sencillos que pasaban las noches en el campo, vigilando sus rebaños bajo el cielo estrellado. Esta decisión nos enseña que Dios no hace excepción de personas, que su amor no distingue entre ricos y pobres, entre poderosos y humildes, entre sabios e ignorantes según los criterios del mundo. En aquel tiempo, los pastores no gozaban de buena reputación. Algunos eran considerados rudos y otros descuidados con su rebaño. La sociedad los veía con cierto desprecio, considerándolos impuros según las normas religiosas, porque su trabajo les impedía cumplir con todas las prescripciones rituales de la ley mosaica. Pasaban largos periodos lejos de las sinagogas. No podían participar regularmente en las ceremonias religiosas, y su contacto constante con los animales los hacía ceremonialmente impuros. Además, existía la percepción de que algunos pastores eran poco confiables, que permitían que sus rebaños pastaran en terrenos ajenos, o que no eran del todo honestos en sus tratos comerciales. Por estas razones, su testimonio no era válido ante los tribunales y eran marginados socialmente. Qué contraste tan marcado con la manera en que Dios los ve, dignos de ser los primeros testigos de la encarnación, los primeros evangelizadores que llevarían la noticia del nacimiento del Salvador. Sin embargo, los pastores a quienes el ángel proclamó la encarnación debieron ser excepcionales para recibir tan glorioso anuncio, ya que estaban en vela durante la noche cuidando y protegiendo a sus ovejas con dedicación y esmero, mientras otros dormían tranquilamente en sus casas. Estos hombres permanecían despiertos, atentos a cualquier peligro que pudiera amenazar a sus rebaños. Su vigilancia no era simplemente el cumplimiento mecánico de una obligación laboral,
sino una expresión de amor y responsabilidad hacia las criaturas confiadas a su cuidado. Conocían a cada una de sus ovejas, sabían cuáles eran las más débiles, cuáles tendían a extraviarse, cuáles necesitaban atención especial. Este cuidado solícito los convertía en una imagen viva del buen pastor, que acababa de nacer y que años después diría: «Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas». Su vigilancia y atención les permitió recibir la buena nueva. Si hubieran estado dormidos, distraídos o despreocupados, habrían perdido el encuentro más importante de sus vidas. Pero porque permanecían despiertos, porque sus ojos estaban abiertos y sus corazones atentos, pudieron presenciar la manifestación gloriosa del ángel del Señor y escuchar el mensaje que cambiaría el curso de la historia. No temáis, os anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es el Cristo Señor. Imaginemos la escena. La noche tranquila interrumpida súbitamente por una luz celestial, la voz del ángel resonando en el silencio, y luego la multitud de la milicia celestial alabando a Dios y cantando: «Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad». Hoy, ¿cuántos de nosotros nos encontramos sorprendidos por la Navidad? No tanto por ignorar la fecha, sino por estar en el estado de gracia necesario, para recibir al niño con el corazón preparado y dispuesto. La Navidad llega cada año en la misma fecha, y sin embargo, muchas veces nos encuentra desprevenidos espiritualmente. Nos ocupamos tanto de los preparativos externos, las decoraciones, los regalos, las comidas, las reuniones sociales, que olvidamos lo esencial. Pasamos semanas planificando la fiesta perfecta, pero descuidamos la preparación interior, el arreglo del corazón para recibir dignamente al huésped celestial. A pesar de nuestras fallas, Dios nos da la oportunidad, como pecadores y extraviados, de encontrarnos nuevamente con nuestro Salvador. La misericordia divina es infinita y su paciencia para con nosotros no tiene límites. Por más que nos hayamos alejado, por más que hayamos fallado, por más que hayamos ignorado sus llamados, Dios nunca cierra la puerta. Cada Navidad es una nueva invitación, una nueva oportunidad para el reencuentro, para la reconciliación, para comenzar de nuevo. Dios no se cansa de esperarnos, de buscarnos, de llamarnos de vuelta a su casa. Como el padre del hijo pródigo, permanece atento a camino, esperando divisar nuestra silueta en la distancia, listo para correr a nuestro encuentro, abrazarnos y celebrar nuestro regreso. Si hemos cuidado nuestra vida de manera inadecuada o nos hemos alejado de las leyes de Dios, hoy es el momento de regresar a Él y rectificar nuestro camino. No esperemos a mañana, no pospongamos más la conversión. El tiempo de la misericordia es ahora. La Navidad nos ofrece la gracia especial para romper con el pecado, para abandonar los caminos torcidos, para volver a la senda de la vida. Si hemos descuidado la oración, retomémosla. Si hemos abandonado los sacramentos, volvamos a ellos. Si hemos dañado nuestras relaciones con palabras hirientes, acciones egoístas o indiferencia, reparemos el daño causado. Si hemos vivido centrados en nosotros mismos, abrámonos a las necesidades de los demás. La conversión auténtica implica un cambio real en nuestra manera de pensar, sentir y actuar. La Navidad es el tiempo ideal para renacer en Cristo. No dejemos pasar esta oportunidad con la ayuda del Espíritu Santo. Así como Cristo nació en Belén hace más de 2000 años, puede nacer hoy en nuestro corazón si le abrimos la puerta. Este renacimiento espiritual es más importante que cualquier nacimiento físico, porque nos introduce en la vida divina, nos hace hijos de Dios y herederos del reino eterno. Renacer en Cristo significa morir al hombre viejo, con sus vicios y pecados, y revestirnos del hombre nuevo,
creados según Dios en justicia y santidad verdaderas. Este proceso de transformación no es fácil ni instantáneo. Requiere nuestra cooperación constante con la gracia divina, pero los frutos son incomparablemente valiosos. Paz interior, alegría profunda, libertad auténtica y esperanza inquebrantable. En este ambiente de fraternidad, podemos recuperar el amor de nuestros seres queridos y restaurar nuestras relaciones. ¿Cuántas familias arrastran durante años resentimientos, malentendidos y divisiones que envenenan la convivencia y roban la paz? La Navidad, con su mensaje de paz y reconciliación, es el momento propicio para tender puentes, para pedir perdón y para perdonar. No permitamos que el orgullo, ese enemigo terrible del amor, nos impida dar el primer paso. Seamos nosotros quienes tomemos la iniciativa de acercarnos al familiar con quien estamos distanciados, al amigo con quien hemos roto relaciones, al vecino con quien mantenemos diferencias. Una palabra sincera, un gesto de buena voluntad, una muestra genuina de afecto pueden romper las barreras que parecían infranqueables y restaurar la comunión que el pecado había destruido. La Navidad marca un tiempo para renovar nuestra fe, amar a los demás y exaltar el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. La familia, primera célula de la sociedad y primera escuela de la fe, ocupa un lugar central en la celebración navideña. Es en el hogar donde los niños aprenden a conocer y amar a Dios, donde se transmiten los valores cristianos, donde se cultivan las virtudes que los acompañarán toda la vida. La Navidad ofrece a las familias una oportunidad única para profundizar en su identidad cristiana, para recordar lo que realmente importa y para fortalecer los vínculos que las unen. En un mundo que constantemente nos dispersa, que fragmenta nuestro tiempo y atención en 1000 direcciones diferentes, la Navidad nos invita a detenernos, a reunirnos y a celebrar juntos en lo más grande que Dios nos ha dado, su Hijo Jesucristo. Para vivir plenamente este espíritu, es esencial enseñar a nuestros hijos que la verdadera felicidad no reside en los regalos materiales, sino en la alegría y espiritualidad compartidas. Vivimos en una sociedad profundamente materialista que nos bombardea constantemente, con mensajes que equiparan la felicidad con el consumo, que nos dicen que seremos más felices cuanto más tengamos. Nuestra valía se mide por lo que poseemos. Este mensaje permea todos los ámbitos de nuestra vida y se intensifica especialmente durante la temporada navideña, cuando el comercio explota hábilmente en nuestros sentimientos y nuestro deseo de dar alegría a nuestros seres queridos. Los niños, particularmente vulnerables a estas influencias, pueden llegar a creer que la Navidad consiste fundamentalmente en recibir juguetes y regalos, que el amor se mide por el tamaño o el precio de los obsequios. Como padres debemos inculcar valores que reflejen el mensaje de fe y esperanza que trae la Navidad. Esta tarea educativa es una de las responsabilidades más importantes y también más desafiantes que enfrentamos. No basta con llevar a los niños a la misa de Navidad o con colocar un nacimiento en casa si nuestras palabras, sobre todo, nuestras acciones no reflejan los valores que decimos profesar. Los niños aprenden principalmente por imitación, observando cómo nos comportamos los adultos, cómo tratamos a los demás, qué priorizamos en nuestra vida, cómo reaccionamos ante las dificultades. Si ven que nosotros valoramos más las posesiones materiales que las relaciones personales, si observan que dedicamos más tiempo y energía a las apariencias externas que al cultivo interior, si perciben que nuestra fe es superficial y no transforma realmente nuestra vida, difícilmente podremos transmitirles una fe auténtica y profunda. Transmitamos el gozo de las tradiciones navideñas y vivamos este tiempo como una oportunidad para fortalecer nuestro interior y el de quienes nos rodean, cultivando el verdadero espíritu navideño. Las tradiciones familiares
tienen un valor incalculable en la formación de los niños y en la creación de un sentido de identidad y pertenencia. Preparar juntos el nacimiento, explicando a los niños el significado de cada figura. Cantar villancicos que narran la historia de la salvación. Compartir la lectura del relato evangélico del nacimiento de Jesús. Participar en las novenas y celebraciones litúrgicas del Adviento. Preparar alimentos tradicionales mientras se conversa sobre el significado de la fiesta. Visitar a familiares, amigos y vecinos para compartir la alegría navideña. Llevar ayuda a quienes la necesitan. Todas estas actividades, realizadas con intención y con corazón, se convierten en vehículos de la fe y crean recuerdos que perdurarán toda la vida. Coloquemos nuestros planes y sueños en las manos del Todopoderoso y hagamos nuevos compromisos para recibir el próximo año con fe y esperanza. La Navidad, situada estratégicamente a final del año, nos invita naturalmente a hacer un balance de lo vivido y a proyectarnos hacia el futuro. Es momento de agradecer a Dios por todas las bendiciones recibidas durante el año que termina, por la salud, por el trabajo, por la familia, por los amigos, por las alegrías compartidas, por las dificultades superadas, incluso por los sufrimientos que nos han permitido crecer y madurar. También es tiempo de reconocer nuestros errores y limitaciones, de pedir perdón por las veces que hemos fallado, y de proponer en nuestro corazón vivir mejor el año que comienza. Pero estos propósitos no deben ser simplemente resoluciones vacías, que abandonamos a las pocas semanas, sino compromisos serios, sostenidos en la oración y apoyados en la gracia de Dios. Como católicos que amamos a la Iglesia y a su Señor, acudamos con fervor a la celebración eucarística, uniéndonos a la liturgia en la gran solemnidad de la Natividad de Jesucristo. La misa de Navidad no es simplemente una bonita tradición o un evento social, sino el momento culminante de la celebración, donde hacemos presente de manera sacramental el misterio que contemplamos. En la Eucaristía, Cristo se hace presente real y verdaderamente, entregándose como alimento espiritual para nosotros. Así como nació en Belén y fue recostado en un pesebre, así ahora se ofrece en el altar bajo las especies del pan y del vino. Participar en la misa de Navidad con fe viva y corazón devoto es la manera más perfecta de honrar al niño Dios y de recibir las gracias abundantes que desea derramar sobre nosotros. La familia cristiana está llamada a ser una iglesia doméstica, un espacio donde Dios habita y reina, donde se vive el amor mutuo, el perdón generoso, el servicio desinteresado y la oración común. Los padres somos los primeros maestros de la fe para nuestros hijos, y esta responsabilidad no puede delegarse completamente a la parroquia, a la escuela católica o a los catequistas. Ellos son colaboradores importantes en la formación religiosa de los niños, pero la influencia fundamental viene del hogar. Un niño que ve a sus padres rezar con regularidad, que participa con su familia en la misa dominical, que escucha en casa conversaciones sobre Dios, que experimenta el perdón y la reconciliación cuando hay conflictos, que observa cómo sus padres practican la caridad con los necesitados, está recibiendo una catequesis vivencial más poderosa que cualquier lección teórica. Es importante encontrar el equilibrio entre la fiesta legítima y la dimensión religiosa, entre la alegría festiva y el recogimiento espiritual, entre el dar y el recibir. La Navidad debe ser ciertamente un tiempo de alegría, de celebración, de reunión familiar, de buena comida y de intercambio de regalos. Todo esto es bueno y forma parte de la fiesta, pero no debe quedarse solo en lo externo. El peligro está en que lo accesorio ocupe el centro, y lo esencial quede relegado a los márgenes. Por eso necesitamos conscientemente reservar momentos específicos para la oración familiar, para la lectura de la palabra de Dios, para el silencio contemplativo ante el nacimiento, momentos en que dejamos de lado las distracciones y nos concentramos en el verdadero homenajeado de la fiesta, el niño Jesús.
La Navidad también nos recuerda la importancia de la unidad familiar, en un mundo que constantemente amenaza con fragmentarla. Las largas jornadas laborales, las múltiples ocupaciones de padres e hijos, la invasión de la tecnología, que nos mantiene físicamente juntos pero emocionalmente distantes, el ritmo acelerado de vida, que no deja tiempo para el diálogo profundo y el encuentro genuino. Todo esto erosiona la comunión familiar. La Navidad nos llama a recuperar ese tiempo juntos, a apagar los dispositivos electrónicos y a mirarnos a los ojos, a escucharnos de verdad, a compartir no solo el espacio físico, sino también nuestros pensamientos, sentimientos, sueños y preocupaciones. Es tiempo de fortalecer los lazos, de sanar las heridas, de acortar las distancias, de renovar el amor. La Navidad no termina el 25 de diciembre. El tiempo litúrgico de Navidad se extiende hasta la fiesta del bautismo del Señor. Y espiritualmente, el espíritu navideño debe acompañarnos durante todo el año. Cristo no nació solo para una fecha señalada, sino para permanecer con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que la luz que nace en Belén ilumine permanentemente en nuestros hogares. Que la paz que anunciaron los ángeles habite establemente en nuestros corazones. Por último, vamos a leer algunos de sus comentarios. Tomás Condori dice: Gracias, mi Señor, por la vida y la salud. Te pido fortaleza para toda la familia, por la pérdida de nuestra querida Janet Shingai, que ya está a tu lado y la acojas en tu santa gloria. Hermana Tomasa, acompañamos a tu familia en este momento de dolor. Que Dios les conceda consuelo, paz y fortaleza en medio de la ausencia. Que la esperanza de la vida eterna le sostenga el corazón, y que Janet descanse en la luz y el amor del Padre, donde ya no hay llanto ni sufrimiento. Gloria Franco dice: Te pido, Señor, por la salud de mi hija Isabel, para que pueda sanar y recuperarse pronto. Amén y amén. Hermana Gloria, ponemos a Isabel en las manos sanadoras de Dios. Que el Señor la fortalezca, la cubra con su paz y le conceda una pronta recuperación. Dios camina con ustedes y no los deja solos en este proceso. Miguel Chávez dice: Gloria a ti, Señor Jesús, gracias por darme la vida. Te pido que bendigas mi matrimonio, porque estamos pasando por una situación difícil con mi esposa, y que ella se deje ayudar para poder dialogar. Hermano Miguel, confiamos tu matrimonio al Señor. Que Dios ablande los corazones, sane las heridas y abra caminos de diálogo sincero. Que el amor vuelva a ser más fuerte que las dificultades, y que el Espíritu Santo les regale sabiduría y paciencia para reconstruir lo que hoy duele. María Teresa Feria Bosques dice: Pido por la salud de la señora María Josefina Line Molinar, que tiene cáncer en los huesos. Hermana María Teresa, presentamos la vida de María Josefina ante Dios. Que el Señor la cubra con su misericordia, la fortalezca en su enfermedad y le conceda alivio en su dolor. Que no le falte la paz ni la esperanza, y que sienta la cercanía de Dios en cada momento. Daisy Núñez dice: Ofrezco este Evangelio por la felicidad, bienestar y salud de toda mi familia, en especial por mi hijo Pablito, que está cumpliendo años hoy. Que Dios lo bendiga, lo proteja y lo cuide como a la niña de sus ojos. Hermana Daisy, damos gracias a Dios por la vida de Pablito. Que el Señor lo bendiga en este nuevo año, lo cuide, lo guíe y lo rodee de amor. Que su vida esté llena de salud, alegría y paz, y que sienta siempre la presencia protectora de Dios. José Canela dice: Amén, Padre eterno. José Canela, Lorenzo Canela y familia. Hermano José, ponemos a tu familia bajo la bendición de Dios. Que el Señor los cubra con su protección, fortalezca su fe y los mantenga unidos en el amor. Dios escucha las oraciones sencillas que nacen del corazón. Nancy Cerrato dice: Señor, te pido por mi familia Lerín Cerrato y por mi mamá, para que esté tranquila en la situación que estamos pasando.
Hermana Nancy, confiamos su familia y a tu mamá en las manos de Dios. Que el Señor les conceda calma, claridad y fortaleza en medio de la dificultad. Cuando el corazón se inquieta, Dios es refugio y descanso seguro. Acoge, Padre Santo, todas estas peticiones, que te la entregamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con tus familiares. Con tus amigos, dale me gusta a este video. Es esa mano con el pulgar arriba. Un botoncito que puedes ver al lado del botón de suscribirse, para seguir creciendo juntos en la fe, día a día, guiados por el Evangelio. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal. Oremos. Padre Santo, te pedimos por todos los hermanos que nos dejan su petición de oración. Escucha nuestras súplicas y ten misericordia de nosotros. Sabemos que eres un Dios de piedad y confiamos en tu amor y compasión. Te entregamos nuestros enfermos, a los que sufren diariamente y que buscan en ti la sanación del alma y del cuerpo, por las familias que necesitan reconciliación y por todos los que claman tu ayuda, por los que no tienen empleo, por los que pasan hambres, por aquellos donde sus países viven en guerra. Te pedimos sanación, consuelo y fortaleza, que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción. O si lo prefieres en la cajita de los comentarios.